Infierno, una palabra que se usa popularmente para hablar del reino del diablo y sus demonios. ¿Pero es eso realmente? Cuando veo películas en inglés, en esos países, en Estados Unidos, la verdad es que usan el infierno cualquier cantidad, sobre todo como insulto. En nuestra cultura latinoamericana y sobre todo hispanoamericana, la mayor parte de las personas, me he dado cuenta, más bien tienden a negar la existencia de algo como el infierno, y peor aún, con la invención de la Iglesia Católica acerca de un purgatorio. Entonces, la confusión acerca de este tema tan importante, delicado, y tengo que decirlo muy doloroso también, es enorme. Y por eso creo que hoy amerita, al terminar el capítulo 20 de Apocalipsis en esta sesión número 25, al terminar este precioso capítulo, los últimos 5 versículos, donde se habla del juicio del gran trono blanco y por supuesto del infierno, hagamos un alto y hagamos un poco un paréntesis, un apéndice acerca del infierno. Tengo que confesarles que fue bastante difícil esta clase. Sí fue molesta y hasta desagradable esa sesión en que hablamos bastante acerca del diablo. Esta, en cambio, es muy dolorosa, porque me imagino que igual que ustedes, tengo parientes muy amados que no son creyentes. Y todo esto les afecta directamente, de primera mano. Y no lo saben. Y no hay forma a veces de ayudarles a entender y de que la palabra haga sentido a sus vidas. Mucho trabajo nos queda por delante. El juicio ante el gran trono blanco y un apéndice número 3 sobre el infierno. Eso es lo que tenemos por delante. Y comencemos en esta sesión leyendo estos últimos versículos del capítulo 20, del versículo 11 hasta el 15. Y después de eso le vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe. Versículo 11. Vi también un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no volvieron a hallar su lugar. Versículo 12. Vi entonces de pie, esto es importante porque esta mención de estar de pie no tiene mucho sentido para un alma, ¿no es cierto?, para un espíritu, y por lo tanto esto cuadra con lo que vimos en el capítulo 20, versículo 5, o sea, en la sesión pasada, de la segunda resurrección. Esta es la segunda resurrección, aquella que tiene que ver con inconversos. Bueno, vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Otra cosa muy importante, porque nadie es tan grande como para escapar de este juicio y nadie es tan pequeño como para ser indigno de ser juzgado. ¿Qué es lo que vio Juan? Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Y los últimos 2 versículos. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Señor, yo te ruego que nos des paz en esta sesión, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos des mucha compasión, amor y fuego, Señor, por todo lo que falta por hacer. Ayúdanos a entender esta importante enseñanza y sobre todo a atesorarla en el corazón y aplicarla todo lo que sea posible. Danos, Señor, mucho más de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos hecho un recorrido largo a través de Apocalipsis y creo que sería muy oportuno que pudiéramos hacer en este momento un resumen. A mí me ayudan mucho los resúmenes
estos esquemas que me fabrico y que me ayudan a entender, a recordar las cosas, y por eso, si te sirven, tómalos también. Hablando de la semana 70 que hemos examinado hasta el capítulo 19, y ahora en el 20 cambió el tema, ¿no es cierto? Pero es importante mantener en perspectiva lo anterior. Lo primero que vimos es que el rapto debe ocurrir lo más probable antes de que comience esta famosa semana 70, pero dije que existen argumentos también para pensar que pudiera ser hacia la mitad. En mi opinión, hay muy poco argumento para pensar que es al final, que sería como coincidente con la segunda venida de nuestro Señor. O sea, la semana 70 comienza con el rapto prácticamente, en realidad estrictamente con el pacto que hace el anticristo con Israel, pero dejémonos de esos detalles. El rapto, y termina con la segunda venida de nuestro Señor, que vimos en el capítulo 19. En la primera mitad, los primeros 3 años y medio, se desarrollan fundamentalmente los primeros 4 sellos. Después, el apóstol Juan nos lleva a través del 5.º sello a una situación que ocurre en el cielo, y en el 6.º sello ya baja, porque el 7.º sello corresponde a las 7 trompetas, y la trompeta número 7 corresponde a las 7 copas de la ira de Dios. Todo lo que ya estudiamos. Esta última parte se llama la Gran Tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio, y podríamos definir muy fácilmente la semana 70 como que la primera mitad es la ira del hombre, pero la segunda mitad, cuando caen los juicios, es la ira de Dios, y de esa nadie puede escapar. Y otra cosa que hay que tener presente en este esquema así tipo de resumen es que la semana 70 que estamos viendo, que ya sabemos comienza con el rapto y termina con la segunda venida, después del rapto lo que ocurre para la iglesia raptada es lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Es decir, es un juicio, pero un juicio que no tiene que ver con la salvación, lo que está asegurada porque así la salvación es por fe, no por obras. Y se nos imputa entonces la justicia de Cristo. Pero esto en el cielo, el tribunal de Cristo, es importante mantenerlo en perspectiva porque es un juicio fundamental en esta época escatológica, o sea, época del fin de los tiempos. Después de la segunda venida de Cristo, el Señor desciende a la tierra e instaura el milenio, el reino del Mesías en la tierra, y termina ese periodo con el famoso juicio del gran trono blanco, exclusivamente para inconversos, que es lo que veremos hoy día, y después de eso el estado eterno, que es lo que nos espera en los últimos 2 capítulos. También es importante que mencionemos que en esta etapa final de la humanidad hay 5 grandes juicios. El primero es el de las obras de los creyentes, que ya mencioné, que es el famoso tribunal de Cristo, y ahí hay algunos pasajes para que puedas anotar, y por favor no lo olvides. Un segundo juicio muy importante es aquel que se realiza a Israel, y tiene que ver con el juicio previo a las naciones. El Señor Jesús lo menciona en Mateo 25, y evidentemente tiene que ocurrir. Es un juicio en el cual finalmente los judíos, los israelitas que no llegan a ser creyentes en el Mesías, corren básicamente la suerte de los inconversos, no mucho más que eso. Pero los que creen en el Mesías, y que por supuesto entre ellos están los 144.000 y el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, todos ellos que se vuelven creyentes, muchos de ellos padecen enorme cantidad de persecución en esta época. Los que lleguen con vida entran al milenio de esa manera y son los que podríamos decir los invitados a las bodas del Cordero, que vimos en las sesiones anteriores, en el capítulo 19. Hay un juicio a las naciones que, en mi opinión, ocurre al final del milenio y tiene que ver con las naciones que se van formando durante el milenio. Entendamos que en el milenio entran solamente creyentes, porque antes de que se produzca este reino mesiánico en la tierra, son destruidos los ejércitos de las naciones y
básicamente todos los inconversos a través del planeta. Entonces lo que entra al milenio son creyentes. Pero claro, ellos se van reproduciendo y ocurre esto que vimos la vez pasada, de que Satanás igual termina engañando a los hijos de los creyentes, el fruto de la reproducción, y que no han tomado una decisión personal por Cristo. Y ocurre este drama de que se repite en cierta manera la historia de la humanidad y que es necesaria para mostrar la justicia. Todo esto que estamos viendo al final es necesario porque Dios está mostrando fehacientemente la justicia en todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Ese es el juicio de las naciones y tiene que ver con la relación que tuvieron con Israel, la relación que tuvieron con el Mesías, la fe que pusieron en el Señor Jesús y por supuesto los que finalmente se rebelan en contra del Señor, ahí mismo son juzgados. Hay un juicio a los ángeles que es bien difícil de situar. Tenemos estos pasajes bien famosos de 2 de Pedro 2, versículo 4, y también Judas, versículo 6, que nos dice que demonios están prisioneros esperando el juicio. Y después muchos de esos son soltados, los vamos a ver, o los vimos ya por supuesto en la semana 70, en el capítulo 9 de Apocalipsis. Pero Mateo 25 nos dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y si tomamos eso y que en este pasaje de acá, Satanás, después de volver a engañar a las naciones, ya no es apresado para ser enviado al abismo, sino que es echado al lago de fuego, y recordando lo que vimos en Apocalipsis 12, que cuando Satanás fue arrojado del cielo, lo siguieron casi por naturaleza, o sea, instantáneamente, lo siguieron todos aquellos ángeles que cayeron juntamente con él. Y eso nos da una pauta súper importante porque podría significar, no lo puedo asegurar porque no está así literal en la Biblia, pero podría significar que al mismo tiempo que Satanás es echado al infierno, también los demonios, los ángeles que cayeron con él al principio de los tiempos. Y un último juicio, el número 5, que es el juicio del gran trono blanco, que es precisamente lo que vamos a ver ahora, y también junto con el de los ángeles, junto con el de las naciones, ocurre al final del milenio, mientras que el de los ángeles, en mi opinión, habría ocurrido junto con el de Satanás, que es inmediatamente después del milenio, cuando es echado al infierno. ¿De acuerdo? O sea, este ocurre después del milenio, al terminar, este inmediatamente terminando porque engaña a las naciones y ahí al infierno. Y el juicio del gran trono blanco es posterior a este y de solo para inconversos. Una pregunta re interesante es: ¿quién será la persona que juzgue? ¿Quién de las tres personas de la Trinidad? ¿Quién está sentado en el trono? Mira, 30 veces se menciona un trono en Apocalipsis y en todas esas oportunidades es el Padre el que está sentado allí. Sin embargo, este parece ser otro trono, un trono de juicio, por eso se le menciona de manera diferente. Es el gran trono blanco, un trono enorme y esplendoroso, porque es un trono de juicio, es un bema, es una cosa diferente. Y todo el resto de la Escritura nos dice que el Padre le dio el juicio al Hijo, porque es el Hijo del Hombre. Y en el fondo nadie mejor que Él para juzgar al ser humano, porque fue Él quien en última instancia dio su vida para la salvación de todos los seres humanos. Pero los que están parados allí frente a Él en ese momento son aquellos que le rechazaron. Entonces basta con mirar a Jesús en ese momento y decir, bueno, ¿qué puedo decir si veo las marcas de la cruz y te rechacé? O mejor dicho, ni siquiera te rechacé, no te tomé en cuenta, no fuiste parte de mi vida, no te apropié como mi Señor y Salvador. Entonces ese juicio es así. Es casi de estar callado y mirar y darse cuenta de lo que uno no hizo en vida. En el fondo, yo creo que es un juicio donde va a haber mucho silencio, porque no hay más que decir, pero mucho llanto, definitivamente.
Así que en mi opinión, el que está sentado en este hermoso, esplendoroso trono de juicio es nuestro Señor Jesucristo, en este caso. Claro, Jesús es Dios, entonces a veces uno hace estas distinciones y puede llegar demasiado lejos. Al final es Dios el que está en el trono. Solo que están estas funciones, cada una diferente de las tres personas de la Trinidad. Dice también la Escritura, en este primer versículo de hoy, el versículo 11, que huyeron de la presencia de Dios la tierra y el cielo. Y yo creo que eso tiene que ver con decirnos que el universo que conocemos fue apropiado para el propósito que el Señor se estableció en esta primera etapa de la humanidad. Pero no es apropiado para los propósitos finales, eternos, de nuestro Señor. Y por lo tanto, nuestro Dios se va a proponer hacer todo de nuevo. Así como creó todo de sí mismo, de la nada, ¿no es cierto? Simplemente por la expresión de su palabra. Así también hará nuevos cielos y nueva tierra para un desarrollo, un desenlace eterno y diferente, donde ya no estará presente Satanás, ni ángeles caídos, ni pecado alguno. Algo que es re notable, y quiero bosquejarlo a través de este esquema, es que las personas van a ser resucitadas para ser juzgadas. Recordemos que estamos hablando ahora de la segunda resurrección, porque la primera ya pasó. Y te recuerdo que la primera resurrección se divide en 6 etapas o 6 resurrecciones. Y una resurrección es algo que para no volver a morir, ¿ya? No es una resucitación, como por ejemplo Lázaro, ¿verdad? Que Jesús lo resucitó, pero en algún momento volvió a morir. No, estas resurrecciones son para no volver a morir y hay 6 grandes, que ya las vimos. Eso compone la primera resurrección, toda resurrección para vida. No hay juicio para los que participan en la primera resurrección. Pero en esta segunda sí. Y se menciona el Hades, ¿no es cierto? La muerte es como, se personifica también, pero la muerte es como lo que es necesario para llegar al Hades. Pero el depósito donde está toda persona inconversa que murió sin Cristo es el Hades, ¿verdad? Y por otro lado, se menciona también el mar en este episodio, y eso es re interesante porque el mar representa en la mentalidad judía el lugar donde si una persona muere simplemente es imposible de hallar ningún rastro, ningún hueso, nada, se perdió completamente. Entonces es el lugar menos accesible de un cadáver. Eso es más o menos lo que pretende decir. Y lo que está tratando de decirnos Juan acá es que no importa dónde esté, que la muerte se lo haya llevado, que esté en el Hades o en el lugar más recóndito de la tierra, en lo profundo del mar, de allí el Señor lo va a resucitar para juicio. No es una buena resurrección esta. Y quiero resumir esto con este diagrama. La Escritura, lo que ya hemos visto a través de estas páginas de Apocalipsis, es que existe un lugar llamado abismo, existe la tierra, que es lo que nosotros conocemos, la superficie, y existe un cielo. En el cielo está la presencia de Dios, o sea, nuestro Señor. Y en el abismo vimos que existe un lugar muy profundo donde están encarcelados unos demonios espantosos que van a ser soltados por un rato. Pero en este abismo está también un lugar llamado Hades. ¿De acuerdo? Esta palabra fue tomada prestada de la mitología griega. Pero no hay que confundir con el pensamiento griego acerca del Hades. El pensamiento que tenemos acá es judío completamente, aunque toma prestada la terminología. Y por supuesto también la terminología del Tártaros. Ya lo expliqué eso en otra sesión. El punto no es tanto los términos, no es cosa de buscar un diccionario griego y decir, esto es lo que creían los griegos, es lo mismo que... No es lo mismo que creían los judíos. Pero tomaron los términos, definitivamente. Y sabemos que esto estaba dividido en 2 partes. Uno llamado Hades, que estaba aquí en el abismo, pero separado del Tártaros,
Y el Señor Jesús nos contó esta fantástica parábola, o mejor dicho, una historia de Lucas 16, donde está el rico y Lázaro. No sé si la recuerdas. Y cuando muere el rico, va al Hades. Pero cuando muere Lázaro, él va a otro lugar que se llama el seno de Abraham. Al menos así lo llama nuestro Señor. Y estos lugares están relativamente cerca porque se podían ver de uno al otro lado, pero los separaba un gran abismo, un valle enorme, una grieta infranqueable. ¿De acuerdo? Y tenemos también el infierno. Entonces no hay que confundir, son lugares diferentes. Cada uno tiene su propósito. Pero el seno de Abraham fue llevado a lo que conocemos como el paraíso. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Efesios capítulo 4, versículo 8 nos dice que Jesús, cuando fue al cielo, cuando resucitó, llevó cautiva la cautividad. Y es un pasaje muy interesante, difícil de interpretar, y no quiero sacar más detalles de eso, ni alegorizar, ni nada raro. Simplemente decir que existe ese dato. Pero lo que sí es muy claro es que 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 nos dice que ausentes al cuerpo, presentes al Señor. O sea, cuando dejamos este cuerpo en la muerte, inmediatamente estamos presentes al Señor. Y además, en Lucas 23, 43, el Señor en la cruz le promete al ladrón que cree en él, le dice, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te fijas? Entonces, si unimos todas estas cosas, nos damos cuenta que a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección, esto que era conocido como el seno de Abraham y que estaba de alguna manera cerca del Hades, pero separado, este lugar fue llevado completito, porque esto comprendía solamente a creyentes, creyentes del Antiguo Testamento, creyentes de la época de Jesús, antes de su muerte y resurrección, etc. Este tipo de personas fue llevado y por eso hablamos de que los que creen ahora y mueren van directamente a la presencia del Señor, a este lugar que la Biblia llama paraíso, otra palabra tomada de los idiomas antiguos, en este caso del persa. Bueno, pero no solo eso, sino que también nos dice, que lo estudiamos en Apocalipsis 9, que de este lugar espantoso son soltados los demonios. Un ángel abre la cárcel Tártaros del abismo, y estos demonios, con aspecto de langosta, ¿te acuerdas? Estos hacen destrozos enormes en la semana 70. Pero al final de este tiempo, cuando llegamos ahora a lo que estamos estudiando, el Hades es echado completito con la muerte y los muertos que estaban en el mar, pero insisto, es una expresión, lo importante es la gente que está acá, es echada por completo al infierno, que es el lago de fuego, el Gehenna, que es otro lugar distinto, muy distinto del Hades, ¿de acuerdo? Y ese es el pasaje que estamos estudiando ahora. ¿Te sirve este esquema? Espero que sí, porque a mí me ayudan muchísimo para recordar, para hacerme una idea más clara, y es necesario tener este tipo de, no sé, de forma de ver las cosas para poder explicárselo a otro también. Bueno, seguimos leyendo entonces, versículo 20, o sea, capítulo 20, versículo 12, nos habla de este tema de los libros, que se abrieron unos libros. Dice, unos libros fueron abiertos y el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que estaba anotado en los libros. Entonces da toda la impresión de que es un juicio de obras. Según las obras, la persona va a ir al infierno o no. Ah, bueno, hay esperanza. Pero mira lo que dice el versículo 15. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y eso es lo dramático de este juicio. Porque básicamente los libros se abren para mostrar la total justicia del proceso que Dios está siguiendo. Todo se ha anotado. Dios tiene claramente escrito todo lo que ha hecho cada ser humano, lo bueno y lo malo.
Pero el juicio del gran trono blanco no tiene que ver con poner en una balanza lo bueno y lo malo a ver qué pesa más. Tiene que ver simplemente con hacer notar que el nombre de los que han resucitado en la muerte segunda no está en el libro de la vida y por tanto todos ellos son lanzados al infierno y con cuerpo, resucitados. En otras palabras, este libro de las obras de acá no tiene el propósito de ver si alguien puede librarse del infierno, sino básicamente establecer el grado de condenación. Hay grado de condenación, así como hay grado de recompensas en la salvación. Déjame explicarte un poquito más eso. La salvación es por medio de la fe. Voy a usar textos de la Reina Valera 60. La salvación es por medio de la fe. Es un regalo, es gracia de Dios, que se recibe por medio de la fe. Nunca vayas a poner en duda eso porque es una verdad extremadamente clara, es meridiana de la Biblia. No tener eso claro es simplemente no ser creyente. Pues bien, nos dicen textos como esto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un texto clarísimo. Y para estas personas que llegan a ser salvos de esta manera, nos asegura el propio Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan, versículo 24, de cierto os digo, eso en el griego es amén, amén, o sea, total seguridad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación, como dice Romanos, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es donde se demuestra quién es de Cristo Jesús. Es la manera de andar, o sea, las obras. Pero las obras demuestran la fe y la transformación de la vida a través de la fe, por obra del Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, las obras testifican de lo que somos, pero no llegan a formar lo que somos. Eso es un trabajo que hace espiritualmente el Espíritu Santo. Pero lo que importa acá, capítulo 5 de Juan y capítulo 8 de Romanos, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que por gracia han llegado a ser salvos por medio de la fe. Fuimos creados para buenas obras, como dice el texto siguiente a este, en Efesios 2:10. Y conforme a esas obras serán distintos los grados de la salvación, lo que vimos en el tribunal de Cristo en 1 Corintios capítulo 3. Véelo después, versículos 13 al 15. La salvación es siempre por fe, sin embargo la fe se revela inevitablemente por las obras que produce. Y no hay otra manera de saber si alguien tiene fe o no. Dime si tienes fe a través de tus obras. Yo te muestro mis obras y esas hablan de mi fe. Pero no puedo hacer obras aparte de la fe. Porque las obras hechas sin fe, sin el poder del Espíritu Santo, son obras hechas en la carne y tienen otro trasfondo y asimismo son evaluadas por nuestro Dios como paja, hojarasca, cosas que se queman en el juicio del bema de Cristo. ¿De acuerdo? Y con mayor razón, por supuesto, en el del gran trono blanco. La condenación, asimismo, tiene grados de condenación y eso es sumamente interesante. La verdad es que no tengo idea, en términos bien concretos, qué significará eso. Porque todos en la condenación van al infierno, pero no es aparentemente todos los lugares del infierno igual de malos. Porque dice, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 11:22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Claramente es una distinción, una comparación. Hay un castigo, pero es diferente, más tolerable que otro. En Lucas 20, 46 al 47, hablando de los escribas, o sea, de los maestros de Israel, dice, estos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. En otras palabras, dice, son unos hipócritas. Son maestros que debieran ser los primeros, los guías, pero como guías son hipócritas. Y por lo tanto dice, estos recibirán mayor condenación.
Son palabras que no creo que el Señor haya dicho así a vuelo de pájaros. Simplemente nos están dando a entender cosas que son misterios, que no sabríamos de otra manera. Hay grados, hay diferencias. Y Juan capítulo 19, versículo 11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Eso se lo dijo el Señor Jesús a Pilato en su propio juicio, y también estableció esta diferencia de que hay grados. Hay diferentes grados en la condenación. Por tanto, como vimos, los libros fueron abiertos en este juicio del gran trono blanco, pero no para ver si alguien puede ser salvo, sino para establecer los grados en la condenación. En la salvación, como dije, hay grados también en las recompensas. ¿Y qué tiene que ver estas recompensas con nuestro trabajo, nuestro servicio actual? Bueno, tiene mucho que ver. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. En otras palabras, las obras que hacemos tienen mucho que ver con lo que vamos a recibir después, pero lo que vamos a recibir después, el Señor Jesús lo figura como coronas. Y estas coronas son los galardones que Dios nos da y al mismo tiempo lo que le ha llevado gloria a Él. Por lo tanto, lo que significan estas recompensas es el privilegio de haber llevado gloria a Dios. E igual que los 24 ancianos delante del trono de Dios, lo que haremos será tomar estas coronas de gloria y ponerlas delante del Señor como una ofrenda. En otras palabras, y para terminar, toda obra que permanezca, que reciba un galardón de parte del Señor, una felicitación, una corona, es una ofrenda para Dios. Es para darle mayor gloria a Él, no para establecer una competencia entre los cristianos de quién va a recibir más galardones en el cielo, quién va a tener la administración de más haciendas, o como dirían los musulmanes, de tener más vírgenes. Por favor, no es para nada un cielo sensual. El cielo cristiano es un cielo de la presencia de Dios, del gozo más perfecto que existe en la presencia de Dios, lo más puro de lo puro. No tengo más detalles. El Señor puede ser que nos sorprenda con cosas maravillosas en el cielo que no tengo idea que ocurrirán, pero lo esencial es que viviremos el gozo que ya podemos empezar a vivir en este tiempo en forma de sinopsis, que el gozo está en Cristo Jesús, en nuestra relación con Dios. Es su paz, es su gozo que se puede vivir aún en las peores circunstancias. Así que, de igual manera, y lamentablemente, habrá distintos grados de condenación. Y eso es lo triste, que aun que hayan diferentes grados, todo ocurrirá en el infierno. Y eso es dramático porque, insisto, conozco gente a la que amo mucho y que ha rechazado testarudamente al Señor durante toda su vida. Y aunque haya sido una buena persona, no podrá salvarse de este juicio porque Jesucristo no está en su vida y por lo tanto su nombre no está en el libro de la vida. Y tú ves con claridad, igual que yo, que al final todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida son arrojados a este lago de fuego y azufre. Hablemos ahora entonces del infierno. En Apocalipsis 19 vimos que los primeros en llegar allí son la bestia y el falso profeta, y al final del capítulo, o en la mitad del capítulo 20, en el versículo 10, Satanás mismo es arrojado. Y no perdamos de vista este gran versículo, tan importante, revelación de nuestro propio Señor Jesús, que Él dijo: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Ese es el juicio, pero mira esta revelación. Preparado este fuego eterno para el diablo y sus ángeles.
Es un fuego eterno preparado por Dios, existente aún antes de la creación de todo lo material que nosotros conocemos, el universo y los seres humanos. Pero fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Para el diablo y sus ángeles que le siguieron en la caída, no para los seres humanos. Y lo triste es que compartiremos el destino de estas criaturas porque en el fondo seguimos sus principios, si somos inconversos, a eso me refiero. Los inconversos siguen sus principios, siguen sus normas, su forma de vida alejada y contraria al Señor. ¿Qué es el infierno? Jesús enseñó que es un lugar de tormento eterno, como dije, preparado para Satanás y sus ángeles. Y claramente nuestro Señor también hizo una enorme diferencia entre el Hades, el abismo, el Tártaros y por supuesto el infierno. Entonces, y pongo como énfasis, Jesús lo dijo, porque si hay alguien que tiene autoridad en la palabra de Dios, evidentemente es nuestro Salvador, el único que ha resucitado para decir todo lo que dije es verdad. Y tenemos que darle el mayor crédito a sus palabras. Jesús dijo esto. En Apocalipsis se le llama a este lugar el lago de fuego y azufre, en todos esos pasajes que tienes allí. Pero al decir en Apocalipsis 20:10 que el diablo es arrojado allí, y entonces hacemos la conexión con lo que dice el Señor en Mateo 25:41 y nos damos cuenta que este lago de fuego y azufre de Apocalipsis no es otra cosa que el Gehenna del que habló nuestro Señor Jesús. ¿Qué es este Gehenna? Fíjate como dice Jesús en Marcos 9, 47, 48. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno. Ahí está la palabra Gehenna, que es en griego, ¿no es cierto? En hebreo es Gehenna, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Bueno, esta palabra griega, Gehenna, es una transliteración del hebreo Gehenna, que al mismo tiempo esta palabra es una abreviatura de la expresión el valle de Hinnom. Hinnom, o también se puede decir Hinnon. En hebreo sería Gehinnon. Y era el nombre del valle que se extendía hacia el suroeste de Jerusalén. Hoy ese lugar se conoce como el Wadi Rababi. Muy bien, Jesús habló entonces de este lugar y es un lugar muy especial en la historia de la nación de Israel. Lo puedes ver en 2 Reyes 16, 23 y Jeremías 7. En este valle ocurrió que habían santuarios a ídolos paganos, especialmente a Moloch, y se desarrollaron allí sacrificios humanos. Y debido a esa abominación, este lugar quedó consagrado para destrucción, quedó consagrado para considerarse algo muy pagano, muy desagradable, una guarida de demonios. Y se usó mucho tiempo como basural. Y si uno se acerca a un basural, a mí me tocó vivir en una oportunidad algunos años cerca de un basural, y es interesante que, por supuesto, uno ve muchísimos gusanos, muchísimo, porque están comiendo cosas, además de ratas y otros animalitos, buitres también, etc. El olor es espantoso y se producen además ciertos incendios espontáneos. Y por eso puse esta imagen aquí, porque esta es una imagen de un basural precisamente. Y no es que la gente le prenda fuego necesariamente, lo que pasa es que la basura produce gas, metano, y ese gas es inflamable. Entonces de pronto por el sol, por un reflejo, por cualquier cosa, y ¡pum!, se producen incendios espontáneos re difíciles de apagar. Entonces esto también ocurría en el pasado. Y viendo esa imagen de este basural, no me cabe duda que el Señor usó eso para mostrar a la gente, decir, así es el infierno. Es un lugar con un fuego que no se apaga. Es un lugar donde el fuego tú no lo controlas y parte por cualquier lado. Y además gusanos que están constantemente comiendo. Y por lo tanto es
Es una manera visual que el Señor usó en aquel entonces para mostrarle a la gente de su época, pero ha quedado como una ilustración muy clara de la cual le vamos a sacar un poquito más de provecho en un ratito. Pero quiero aprovechar de mostrar lo siguiente. Este lago con azufre que nos habla, y esta es la última definición que quiero hacer del infierno, también quiere decirnos algo, el tema del azufre, porque si alguna vez has olido el azufre, especialmente azufre quemándose, eso es lo que se huele, por ejemplo, si uno está cerca de un volcán, es terriblemente sofocante y horriblemente apestoso, es fétido. Entonces, eso es lo que trata de decirnos. Ese es el lugar al que va a llegar esa gente. Un lugar de fuego espontáneo, calor horrible, fetidez. No se puede respirar y los gusanos comen y nunca paran de comer porque siempre hay algo que comer en un basural. ¿Quiénes van a ocupar ese lugar? En primer lugar, el anticristo y el falso profeta, como vimos en el capítulo 19. Después del milenio, Satanás. Y, como sugerí, probablemente también los ángeles que le siguieron en su caída. Y finalmente, la muerte y el Hades, es decir, todas las personas que allí están en el Hades y que son solamente los inconversos. Insisto, inconversos, no los malvados. Uno quisiera que solamente los muy malos llegaran allí. Pero no se trata de eso. Simplemente es por no haber recibido a Jesucristo el Señor. O sea, no haber aceptado la gracia enorme, porque el pecado más grande de la humanidad no es matar a un ser humano, no es hacer una gran abominación. El pecado más grande que se puede cometer es despreciar la gracia de Dios expresada en la maravilla de que el Hijo de Dios vino, se encarnó para morir en nuestro lugar en la cruz. Despreciar eso es lo más grande en el pecado, y eso finalmente es lo que lleva a las personas inconversas a la condenación. No que si hayan sido más o menos buenas personas o no, eso les lleva a grados de condenación. ¿Cómo será el castigo en el infierno? Dice en Apocalipsis 20:10, y he mencionado muchas veces este versículo porque es realmente importante, que allí, ¿no es cierto?, el falso profeta, la bestia y Satanás serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es muy importante porque esta caricatura de que el diablo reina en el infierno y los demonios atormentan a las personas que llegan y se los comen y cosas así, de películas y de historias medievales, es totalmente falso. El diablo y sus ángeles tiritan ante el infierno porque es un lugar preparado para ellos, para su castigo y tormento eterno. Entonces el diablo allí no reina, el diablo es atormentado, pero los seres humanos que lleguen a ese lugar preparado para seres espirituales recibirán el mismo tormento preparado para estos seres espirituales, pero además con cuerpo, porque habrán sido resucitados. Yo la verdad no me puedo ni imaginar lo que esto será. La descripción de Jesús hablando del Gehenna nos muestra que es como estar viviendo una muerte diaria, pero sin lograr morir. Te están comiendo los gusanos constantemente, pero no mueres. Te estás quemando constantemente, pero no mueres. La verdad es que es una maldición espectacular. O sea, la muerte ya no existirá más. Ese gran enemigo de la humanidad ya no existirá. Lo cual es una tremenda bendición para los salvos, porque viviremos eternamente en la presencia de Dios. Pero para los inconversos será la más grande maldición, porque estarán allí y no podrán morir, y por la eternidad. Esa pregunta es muy importante. ¿Es eterno el castigo realmente? Ya dije que incluye cuerpos, porque es la segunda resurrección y por lo tanto el castigo, la aflicción, incluye la parte corpórea que la conocemos muy bien, ¿ya? Aparte de la aflicción del alma y del espíritu. Y además nos dice con toda claridad que es un castigo eterno. ¿Pero es eterno? La Escritura lo dice con todas sus letras, o sea, no tengo cómo decirles que no.
Y esa es la posición que he sostenido siempre, porque es lo que la Biblia dice. No les puedo decir otra cosa. Dice claramente nuestro Señor Jesús en Mateo 25, 46, e insisto, estas son palabras de Jesucristo, el mismo que murió por nosotros, el mismo que nos ama entrañablemente, y no solamente a nosotros los creyentes, sino a toda la humanidad, porque Él murió por todos, aunque no todos lo reciban. En Mateo 25, 46 dice entonces, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. No hay forma de entender vida eterna como una vida sin límites y no entender castigo eterno de la misma manera. Un castigo eterno, sin límites. Pero hay otras opiniones, por supuesto. Hay quienes, tratando de hacer más aceptable este tema del castigo, porque lo ven en la Biblia, pero no saben qué hacer con él, y créeme que yo tampoco sé qué hacer con él, pero no es mi tema el tener que hacer algo con él, es tema de Dios. Él sabe por qué lo hizo así. Y a través de Apocalipsis hemos visto que se proclama un montón de veces que sus juicios son todos justos. Y aquí en el juicio final se abren libros y todo para mostrar con claridad que todo es perfectamente en la más pura y absoluta justicia. Pero igual hay quienes proponen que en realidad hay una cosa que se llama aniquilacionismo, de aniquilar, ¿no es cierto? Algunos proponen que esto será inmediato, que en el fondo el juicio del gran trono blanco, es decir, ustedes son culpables, ¡pum!, se acabó, los destruye, los hace papilla, los vuelve átomos y ya, se acabó, no hay más nada. Bueno, no sería tan terrible ese castigo, ¿verdad? En segundo lugar, otros dicen, no, en realidad tengo que reconocer que Apocalipsis dice que existe un castigo, así que bueno, pero no va a ser tan grande, tan eterno, sino por un cierto tiempo, y después de eso, el ser que aquí es condenado va a ser destruido y aniquilado. Porque la gente no puede creer que Dios castigue eternamente a un ser humano por haber sido pecado en un tiempo limitado, haber sido pecador por un tiempo limitado como es una vida humana. Pero el pecado es tan grande de haber rechazado a Cristo Jesús que merece un castigo eterno. Al menos así lo cree Dios. Esto, aunque pueda sonar atractivo, y créame que si pudiera, yo me gustaría esto, pero no es lo que dice la Escritura. Otros hablan de universalismo. Hay muchos grandes teólogos, a los que yo admiro mucho, que creen esto, pero están equivocados. En griego es la palabra apocatástasis. Trata de pronunciarla. Apocatástasis. Donde al final todos serán salvos. Algunos piensan que será un perdonazo final, o sea, como que en el juicio final al Señor se le quiebra el corazón, ve tantísima gente y dice, ya bueno, no, ok, olvídense del infierno, ya lo cerramos, lo clausuramos para los ángeles malos, listo, chao, todos salvos. No se puede. Otros hablan de purgar por un tiempo en el infierno hasta que sean nuevamente redimidos, o sea, no destruidos, aniquilacionismo, sino redimidos, que saldrían del infierno, y esto lo propuso ya Orígenes, muy temprano en la historia de la humanidad, y seguro a partir de esto aparece la famosa doctrina del purgatorio católico. Claramente, entre las religiones y filosofías orientales se habla de la reencarnación, que es una especie de segunda oportunidad para mejorar, para purgar, para pagar incluso, ¿verdad?, purificarse. Y por eso algunas personas se reencarnan en seres humanos para ir logrando cada vez más iluminación, y otros que la han hecho recontra mal se reencarnan en animales. Pero el punto es que todo gira en una especie de panteísmo, en un círculo sin fin, pero nada de eso es bíblico. Y por supuesto está el famoso purgatorio. Quiero hablarles un ratito del purgatorio. Esta es una doctrina bastante antigua, pero fue condenada en el concilio de Constantinopla II en el año 553 después de Cristo. O sea, bien temprano, en el siglo VI de la era cristiana, fue condenado el purgatorio como una doctrina auténticamente cristiana. Sin embargo, fue retomada, por supuesto, en la Edad Media,
Ya hemos hablado mucho de eso en el Concilio de Florencia en 1437. Todos estos datos los estoy sacando de este libro que escribí y ya lo he recomendado. Y a veces yo creo que un evangélico debiera saber lo que cree y saber lo que cree también la Iglesia Católica para hablar con propiedad y ayudar a las personas a salir de su error, a tener las cosas más claras, entender por lo menos qué es lo que creen. La Iglesia Católica asegura ser la administradora de la salvación y el perdón de los pecados. Esto SIC significa Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Y lo puedes encontrar aquí en el 1461 y 1478. O sea, esto no es ningún secreto. Consigues un catecismo, lo bajas por internet y buscas estos numeritos y vas a leer lo que estoy aquí afirmando, resumido. Por supuesto, tú vas a leer cómo la Iglesia Católica lo dice. Por lo cual estableció la enseñanza de las indulgencias, que ya conocemos, tanto para vivos como para difuntos en el purgatorio. Esto está en el 1475. No me refiero a años, ¿eh? Esto es el párrafo 1475 del SIC, del Catecismo. ¿Por qué la Iglesia Católica cree que puede hacer esto? Porque como administradora de la salvación, cree que puede tomar del tesoro de la Iglesia. ¿Y qué es eso? El tesoro de la Iglesia es nada menos que las obras de algunos santos, incluyendo la Virgen María, obras que les sobraron para la salvación. O sea, son personas tan extraordinarias, tan buenas, que hicieron tantas obras para ser salvos, porque la Iglesia Católica cree en la salvación por obras. Entonces a estas personas les sobraron obras. Y estas obras sobrantes, es una ridiculez, pero es lo que dicen. Estas obras sobrantes van a un depósito que se llama el tesoro de la Iglesia. Y como la Iglesia tiene las llaves de Pedro, ¿verdad? Entonces ella puede administrar esto y decir a quién se la coloca y a quién no. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para recibir lo faltante, lo que a uno le faltó y que por eso, porque quedó medio al debe, entonces se fue al purgatorio? Entonces la familia lo que tiene que hacer es pagar una cierta cantidad de misas o hacer alguna gran contribución a la iglesia o cosas por el estilo. Y en ese entonces la iglesia agarra de estos tesoros y se los administra, se los coloca con nombre y apellido a la persona que está en el purgatorio para que pueda salir del purgatorio e ir al cielo. Esta doctrina absolutamente pagana, diabólica, no tiene nada que ver con la Escritura, y les animo a entender que estas son cosas muy serias de la Iglesia Católica. Ellos creen firmemente en eso. Pero yo me temo que la mayor parte de los católicos ni siquiera saben que esto existe. Aquí lo tienes, búscalo tú mismo. Y les recomiendo también, aquí les di un link, un video sobre el rico y Lázaro, que está en YouTube, y es re interesante, es buen cortito, como de 10 minutos, no tengo tiempo para mostrárselos ahora, pero es como para ver gráficamente cómo se ve esto del Hades y el seno de Abraham, antes de que el seno de Abraham fuera llevado al paraíso. ¿De acuerdo? Solamente una recomendación si quieres, si tienes tiempo. Las consecuencias del hecho de un juicio final y la condenación en el infierno son cosas que definitivamente nosotros tenemos que sacar. La doctrina del juicio final nos impulsa a perdonar sin inhibiciones, mis queridos hermanos. ¿Saben? Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. Y esto tan hermoso lo dijo el Señor a través de su profeta Ezequiel, hablando de los juicios del Antiguo Testamento. ¿Cuánto más en relación con el castigo final y eterno del gran trono blanco? Dios no quiere el castigo, el juicio y la perdición de nadie. Por eso el trabajo de la iglesia es tan importante.
De modo que la primera conclusión es, esta doctrina nos impulsa a perdonar. Porque el juicio es de Dios, la venganza es de Dios. Esto ocurrirá, por lo tanto, sé generoso, porque aunque una persona sea muy mala, el castigo será eterno y de lo más horrendo que te puedes imaginar. Entonces no guardes rencores. Suelta, deja la venganza en las manos del Señor, vive libre, vive del gozo de tu salvación y procura la salvación de todos los hombres, es que escapen de la condenación del infierno. Pero si alguien te hizo daño, créeme que lo va a pagar. Y eso no debe alegrarte, sino impulsarte al perdón y a la compasión. Un segundo tema. Para los incrédulos, la doctrina del juicio final provee algún freno en sus vidas. Cada vez que una sociedad se vuelve más atea, más anti-Dios, hay menos freno en la violencia. Porque claramente dejan de lado la doctrina del infierno y la condenación. Simplemente la van negando como si fuese una invención de gente sin cerebro, de gente retrógrada, de gente de la Edad Media. Pero esto no es la Edad Media, esto es la palabra de Dios. Y cuando en una sociedad existe este pensamiento de que va a haber un juicio eterno, eso provoca un control sobre las personas, al menos por el miedo. Es el temor de Jehová que el Señor no quiere. Él quiere el temor de Dios, que es el temor de la relación, de temer ofenderle. Porque le amamos tanto que queremos agradarle, no ofenderle. Ese es el verdadero temor que Dios quiere de los creyentes. Pero también existe el otro, el temor al juicio. Y al menos ese debiera frenar la violencia en la sociedad, la carnalidad, lo diabólico, que muchas veces se apodera del ser humano. En tercer lugar y último, es un gran motivador para la labor evangelizadora de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. O dice la Reina Valera 60, que todos procedan al arrepentimiento. Solo hay dos posibilidades para el ser humano: vida eterna en el cielo, en el paraíso con el Señor, en nuevos cielos y nueva tierra, o condenación eterna. No hay grises en esto, no hay términos medios. Hay grados de condenación, pero todos en el infierno. Hay grados de premios, pero todos salvos. Mi corazón se duele por la gente que conozco. Y de verdad, si se me había olvidado orar por algunas personas, yo voy a intensificar mi lucha por la salvación de aquellos que conozco y de aquellos que no conozco. Esa es la pega de la iglesia. Es una pega de amor y una pega urgente. Inscríbete. De verdad, súbete a este carro, porque es parte de las obras que glorifican a Dios, obras que llegan al cielo, obras que no se queman, tesoros en el cielo, coronas que le darán tremenda gloria a Dios. Y para ti, una salvación gozosa. Que el Señor les bendiga.